¿Cuáles son los riesgos que existen cuando uno invierte en propiedades? A futuro, entrega futura. Cuando hablamos de inversiones en un modelo de preventa, es decir, incluso sobre planos o antes de que empiece la obra, definitivamente los niveles de rentabilidad son superiores. Y por supuesto también los niveles de riesgo son ligeramente superiores a otras opciones. Si yo compro un cuerpo cierto, como dicen los abogados, si yo compro una propiedad que puedo tocar, el nivel de riesgo es menor y eso es real. Cuando se compra una propiedad que aún no se ha construido, pues hay unos riesgos inherentes, naturales, que tenemos que saber mitigar. No es que sea malo, no es que no, el secreto es saberlos mitigar, el secreto es saberlos tener bajo control, porque es detrás de esa oportunidad de la preventa que ocurre también, y lo sabemos y lo vimos en la clase número 2, espero que lo hayas visto, cómo es el momento de mayor crecimiento de la plusvalía, el mayor crecimiento de la valorización de tu propiedad. Entonces, esto es muy importante. Si lo queremos aprovechar, tenemos que aprender a mitigar y administrar estos riesgos. ¿Qué riesgos puede haber? Bueno, hay riesgos de parte del desarrollador y hay riesgos de parte nuestra. De parte del desarrollador, seguramente que no nos cumpla, que no construya la obra. Y queremos prever qué podríamos hacer en esa situación. Ya lo vamos a analizar. ¿Qué tipo de coberturas o seguridades o garantías o qué tipo de mecanismos tenemos para una situación de incumplimiento de parte del desarrollador? Y si somos nosotros los que no podemos cumplir, cuidado, también hay que preverlo. Es decir, que por alguna razón, y en este caso pensemos de fuerza mayor, no podemos cumplir porque nos quedamos sin trabajo, como lo hemos puesto en el tema del día de hoy, por un tema de una calamidad doméstica, una situación de fuerza mayor, un tema de enfermedad, en fin, cosas que nos impidan cumplir, porque no es nuestra voluntad, nuestros compromisos frente a ese pago. Si yo incumplo, seguramente van a haber multas, seguramente van a haber sanciones o compensaciones, porque todos tenemos claro que hay una promesa que se llama así, contrato de promesa de compraventa. Significa que hay un prometiente. Nosotros somos ingenieros, mi estimado, pero nos toca aprender de abogacía aquí, de derecho comercial, de contratos. Hay un prometiente vendedor que se compromete a vender una propiedad en unas condiciones específicas y hay un prometiente comprador que se compromete a cumplir, especialmente con los pagos para comprar esa propiedad. Entonces, ese documento es muy importante porque se constituye en ley entre las partes. Esa promesa de compraventa compromete a ambas partes. Y ahí se especifica muy bien qué compromisos hay de pago. Y está claro, está bien claro, que si alguna de las partes no puede cumplir esa promesa, debe indemnizar a la otra parte. Debe darle algo en compensación por la pérdida de oportunidad. Si éramos nosotros como inversionistas, el desarrollador tiene el compromiso de indemnizarme porque no pude hacer la inversión como yo lo tenía previsto. Ya vamos a hablar un poquito de eso, que me parece bien importante. A mí hay un concepto que me encanta y se llama, ojo, reciprocidad simétrica. A mí me parece bien importante, ojo, que lo he aprendido con los abogados. Significa que esto es como una bisagra. Si yo incumplo, pago X, y si el desarrollador incumple, paga el mismo X. Cuidado, porque esto debe ser simétrico. Y eso es muy importante. Y yo personalmente, que reviso los contratos de compraventa, las promesas, reviso elementos como esos porque me parecen bien importantes a la hora de cerrar una negociación y firmar una promesa de compraventa. Entonces, como hay indemnizaciones, eso implica unos costos, unas pérdidas, porque yo, por ejemplo, le bloqueo una unidad a un desarrollador y si yo no puedo cumplir,
le impedí que otras personas lo compraran y que él pudiera tener ese flujo de caja dentro de su proyecto. Eso tiene unas implicaciones financieras y por lo tanto hay que indemnizarlo. Entonces se coloca algo llamado multas. Hay una multa que puede ser del 5%, que puede ser del 10%, que puede ser del 15%, del 20%, del 25% sobre el valor total de la propiedad. He visto multas del 20% sin ningún problema ahí en el Caribe, específicamente en Riviera Maya. Es muy normal que se manejen multas de estos valores. En Argentina había una vez multas de 25%. ¿Cuál es el sentido de una multa alta? Esto también es importante, porque hay gente que se asusta y dice, no firmo un contrato así. No firmo, no quiero firmar un contrato porque me parece leonino, dicen algunos. Yo les digo, tengan cuidado con esto. Ojo, las multas son altas. En Colombia tuvimos, en Bogotá tuvimos un excelente alcalde, el señor Antanas Mocus, que ha sido rector, un gran profesor y una persona muy, muy culta y hablaba mucho de cultura ciudadana. Y una de las cosas que hizo fue ponernos multas altas para que como ciudadanos no hiciéramos cosas malas. Entonces, si te pasabas un semáforo en rojo, triplicaron la multa. Si llegabas a conducir con más de 2 cervezas, te multiplicaron la multa por N. Cuando tú ves lo que hacen los países desarrollados, Alemania, países europeos, países como Estados Unidos, las multas son muy altas. ¿Cuál es el sentido de una multa alta? Fácil, prevenir e invitar a que no pasen esas cosas. Claro. Lo que quiere el desarrollador no es quedarse con la multa. Lo que quiere el desarrollador es que tú no le canceles el contrato. Eso es lo que él quiere. Entonces, al poner multas altas, lo que estamos buscando es que no resulte atractivo para nosotros, entre comillas, incumplir. Entonces, bueno, eso es muy importante que lo tengas presente, porque hay gente que se asusta a veces de una multa alta y dice, no, esto es leonino, es beneficioso solo para el desarrollador. No, lo que están buscando es prevenir que no se dé. E igual dice qué pasa si, por ejemplo, no cumples con tu plan de pago. También hay intereses de mora y tienden a colocar intereses de mora altos. ¿Para qué? Para que no incumplas. La idea, ¿cuál es? Al final, nosotros queremos que nos cumplan en nuestra propiedad, pero nosotros también tenemos que cumplir nuestra parte. Así funcionan los negocios. Esto tiene todo el sentido.